completamente envuelta en un fraude telefónico en el que le solicitan sus datos personales, sus claves, contraseñas, etcétera, y le piden hacer una transferencia de casi el saldo total de su cuenta. Durante el 2022, 3 de cada 10 reclamaciones por fraude bancario ante la Conducef fueron interpuestas por adultos mayores. Las principales estafas se cometieron en tarjetas de crédito, débito y cuentas de ahorro. Y por desgracia, se trata de un delito que va en aumento. Hoy, en Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, justamente hablaremos sobre las estafas en contra de adultos mayores. Bueno, y uno de estos casos le ocurrió a la señora Silvia, de 65 años, quien perdió parte de su patrimonio justamente a través de una estafa. Y para hablarnos del caso nos acompaña Silvana Carranza, ella es hija de Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Nayeli, muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, Silvana. Primero, cuéntanos qué le ocurrió a tu mami, cuándo pasó. Aproximadamente hace un año, en mayo del año pasado, ella, parte de nuestra familia vive en Estados Unidos. Estaba realizando una llamada con su hermano, quien vive allá, y se cortó la llamada. En eso ingresa una llamada de un número desconocido, pero como con los números de Estados Unidos, ¿no? Entonces ella pensó que pues podría ser su hermano y tomó la llamada. Y cuando la toma, pues inmediatamente es una persona que le dice que habla del banco Banamex y que detectaron un movimiento irregular en su cuenta y que por lo mismo tenían que hacer un procedimiento. Ella en ese momento sí logró decirles que no, ella sabía que no debería de compartir sus datos con nadie, sin embargo colgó y se metió a su aplicación y tal vez por el estrés o la situación, ella sí nota algo extraño en su cuenta y entra más en tensión. Inmediatamente después vuelve a ingresar la llamada del mismo número, la toma y aquí ya se ve completamente envuelta en un fraude telefónico en el que le solicitan sus datos personales, sus claves, contraseñas, etcétera, y le piden hacer una transferencia de casi el saldo total de su cuenta a otra cuenta para que pues no corra riesgos, ¿no? Entonces cae en este engaño y pues ya otorga sus datos personales, sus contraseñas y claves para hacer esta transferencia en la que le dicen que tiene que pasar todo su saldo a otra cuenta para que no corra riesgo porque está completamente, pues, no sé, hackeada, ¿no? Su cuenta. Ella lo hace, pero pues este proceso fue largo, duró aproximadamente 2 horas en el teléfono. Eso significó mucha tensión, etcétera. Y en algún momento me pudo llamar desde el teléfono de casa cuando ella ya se está percatando de lo que está viviendo. Sin embargo, ya había hecho la transferencia, pero lo que yo incluso pude escuchar a través de esto, del altavoz, fue que tenían grabaciones como de un banco y que se utilizaban todos estos modismos de permítame un momento, le estamos atendiendo, déjeme revisar porque mi supervisor, etcétera, o sea, completamente armado, ¿no? Cuando escucho eso le digo que sin que les cuelgue, agarre el coche y nos vayamos a la sucursal bancaria que yo la veo ahí. Entonces, afortunadamente, pues este engaño sigue, mi mamá sigue en línea y alcanzamos a llegar las dos a la sucursal bancaria. Ya en la sucursal hablo con el funcionario y le digo, mi mamá sigue en línea con un fraude, necesitamos que nos apoyes. Él toma el teléfono, justo en estos momentos le dice, un momento más por favor, ¿no? En la línea, completamente pues así, armado. Exacto. Y el funcionario del banco le da su nombre, le dice que es funcionario del banco y en ese momento cuelgan. Sin embargo, la transferencia ya estaba hecha. Pero con este antecedente le estamos pidiendo al funcionario como, pues mira, o sea, esto sucedió, mi mamá ya es una persona adulta, desafortunadamente sí se vio engañada en esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Y lo que nos dicen es, pon una queja en el banco,
Para esto mi mamá es cliente premium, platinum, no sé qué cosa del banco. Seguramente no va a haber ningún problema, se va a resolver, y nos fuimos de alguna u otra forma tranquilas ese día, ya habiendo puesto la queja ante el banco contando la situación. Más tarde en la noche, ya en mi domicilio, yo ayudé a mi mamá a poner una denuncia ante la fiscalía de manera virtual. Todo esto es importante porque creo que los mecanismos que yo utilicé de alguna manera no son los que una persona de la tercera edad o un adulto mayor haría, ¿no? Entonces, de manera virtual hicimos la denuncia, etcétera. También yo tenía conocimiento que existe una línea del Consejo Ciudadano en la que puedes llamar y puedes tener como contención psicológica, incluso te pueden dar asesoría de cómo se debe de interponer una queja correctamente ante una fiscalía, una denuncia, perdón. Y bueno, todo esto lo hicimos. Y pues ya quedó asentada la denuncia y estábamos en espera de lo que el banco nos dijera. Después de un tiempo el banco nos dio una resolución negativa, o sea, no nos iban a reponer el dinero, y eso significaba que nosotros podíamos apelar a través de la Conducef. Sin embargo, hace un año todavía estábamos como en el contexto de la pandemia y pues todos los procesos estaban muy por internet, ¿no? Sí, o sea, muy ágiles y todo, pero también para mi mamá difícil, ¿no? Entonces, sí interponer la queja en Conducef significa que tienes que descargar un PDF, que lo tienes que llenar, lo tienes que volver a subir, etcétera. Eso a mí me pareció que era poco accesible desde el principio, aunque entiendo que pues puede eficientar procesos, pero siempre como pues con esta perspectiva de las personas que no tienen acceso a internet, etcétera, que tienen no están tan familiarizados con esos procesos. Eso sí lo noté, pero al final logramos poner la queja ante Conducef y el proceso avanzó. Efectivamente, el banco se mantuvo en su decisión que no nos iba a devolver el dinero porque ellos, digamos, dicen: te brindé todas las herramientas para que no cayeras en un fraude, desde ponerte una leyenda muy pequeña en los estados de cuenta que ya no llegan, solo son digitales, que no debes de contestar ninguna llamada porque el banco nunca va a llamar, hasta tener un token, etcétera, y que eso pues tú lo hiciste de tu voluntad y entonces es tu responsabilidad. Entonces, pues decidimos como apelar también esa respuesta y pues llegamos a un proceso de juicio oral mercantil, en donde después de todo este proceso el juez falló a favor de mi mamá, efectivamente, porque pues ella fue la víctima. Claro, se acreditó el engaño, ¿no? El delito de estafa. Exacto. Y pues bueno, el banco en este momento se amparó y seguimos en el proceso. Aún mi mamá no recibe el dinero que perdió, pero pues bueno, o sea, creo que estamos haciendo lo posible por no dejarlo ahí. Por supuesto. No, por supuesto. Y perdón, Silvana, una pregunta en todo este proceso. ¿La afectación emocional, psicológica para tu madre también estuvo, digamos, en este caso? Sí, yo creo que es lo más grave que ha habido, ¿no? Digamos, muchas veces podemos prescindir de lo material, pero siento que sí su confianza e incluso estima propia se ha visto muy desmejorada desde ese momento. Se sintió muy ultrajada. Haber vivido ese engaño creo que ha marcado un antes y un después negativo en su persona, completamente. Y también, ¿qué le dirías pues a quienes están alrededor de personas adultas mayores, no solamente para prevenir, sino también cuando ocurren casos como este, el acompañamiento también de la familia o de su círculo cercano es fundamental, ¿no? Sí, me parece bien importante como tener como esta disposición pues la educación financiera. Me parece que es algo que en general en nuestro país no es nuestro fuerte. Sin embargo, o sea, las personas adultas mayores, creo que las generaciones cada vez tienen más edad y siguen siendo productivas. Entonces tienen como, pues, o sea, estos riesgos de no estar al 100% en contacto con la tecnología, etcétera, y que pues creo que sí hay que apoyarlos. Sin embargo, también
sí como nosotros como familia, pero el Estado también tiene una responsabilidad bien importante y las instituciones bancarias en general de proveer ahí como herramientas, como ajustes razonables, digamos, no nada más para las personas con discapacidad o las personas que no tienen las herramientas para poder entrar o entender estos procedimientos, sino también para las personas adultas mayores en las que pues estas sí ya son barreras. Completamente. Y también las instituciones de justicia, ¿no? De seguimiento a casos como estos. Silvana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentamos muchísimo que estén pasando por una situación como esta, pero también apelamos a que espacios como este y a que testimonios como el tuyo pues sirva, ¿no? para prevenir y también para llamar la atención a las autoridades en que tienen que atender este caso que además que va en aumento, ¿no? Este tipo de delitos. Sí, me parece muy importante generar esa conciencia. Sí. Muchas gracias a ti, Silvia. Como la señora Silvia, 15.177 personas de más de 65 años fueron estafadas tan solo en el primer semestre de 2023, lo que equivale a un 26% más que en 2022. Muestra de ello fue un simple ejercicio que hicimos en redes sociales, donde preguntamos si alguien conocía un caso que involucrara una estafa a adultos mayores y tuvimos este tipo de respuestas. Como vemos, la afectación económica es terrible, pero también provoca sentimientos como vergüenza, coraje o tristeza. Por eso es muy importante que las víctimas y sus familias atiendan las posibles secuelas psicológicas. Por eso acudimos con la doctora María Montero y López Lena, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, para preguntarle al respecto. Es muy normal que la gente se sienta frustrada y también con coraje, ¿no? Porque es literalmente es una violación a sus derechos y a su estabilidad. Entonces, eso es general en todas las edades, pero en los adultos mayores, obviamente, el esfuerzo del ahorro, pues, se hace más intenso y, por tanto, pues, la frustración es más grande. ¿Y qué hacer ante esto? ¿Cómo puede apoyar la familia o las personas del entorno cercano inmediato a los adultos mayores? Ahí debería ser, primer paso, eh, fortalecer el vínculo familiar. No pasó nada, bueno, sí pasó porque te defraudaron, pero aquí tenemos el apoyo familiar. Tú vales más que el dinero que tienes guardado, ¿no? Entonces, a ver, calma. 2, hay formas de recuperar el dinero. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses, 6 meses. ¿Qué hay que hacer para eso? Se hace una carta, se va al banco, se documenta. ¿Cuánto se va a tardar? Bueno, te vamos a ir diciendo. Esa es una unión familiar que ayuda al adulto mayor no, a tener la certeza de que lo que le ocurrió obviamente no es una responsabilidad de él, no tiene por qué sentir culpa si su entorno le clarifica el proceso. Y en ese sentido, el entorno familiar tiene que estar involucrado como un apoyo estratégico para saber los pasos que deben dar y darle seguimiento. ¿Y qué hacer ante esto? ¿Cómo puede apoyar la familia o las personas en el entorno a los adultos mayores, doctora? Es un accidente, es una pérdida, pero es una pérdida reparable. Lo único que no puede repararse es la vida. Y si la gente adulta mayor pierde sus ahorros por una defraudación, lo que tienen que hacer las familias es darle
el soporte de decir, bueno, fue por accidente, tú no tuviste ninguna injerencia en que te defraudaran, el azar te tocó, pero también el azar te está dando esta familia de apoyo, tú vales más que el ahorro que hiciste. Esto se va a solucionar, darle la certeza de que es valorado, no por el dinero que tiene, sino por lo que significa para la dinámica dentro de la familia. Su estabilidad, su estilo de comunicación, su presencia, todo eso son elementos de valoración para un adulto mayor. La doctora también nos recomienda que en caso de identificar más secuelas psicológicas, las víctimas podrían tomar terapia, siempre y cuando verificando que se trate que sea con un profesional. Para seguir dimensionando este problema, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia atendió casi 32,000 casos de adultos mayores entre enero de 2021 y julio del 2022, y el servicio que más solicitaron fue el apoyo ante fraude y extorsión. Y justamente para hablar de ello es que hoy nos acompaña Jesús Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadística de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, para nosotros es un honor y una oportunidad difundir esta información. Muchísimas gracias, Jesús. Al contrario. Ya vimos muchos casos, ¿no?, de fraude en contra de adultos mayores. ¿Se trata de una incidencia mayor para este grupo de la población, Jesús? O digamos, ¿cómo está la proporción de edad? Pues mira, se ha generalizado, digamos que todos los grupos de edad tienen esta problemática. Mira, para entrar un poquito en contexto y que nos puedan comprender un poquito más, en el primer semestre nosotros recibimos 83,998 reclamaciones de bancos. Y de estas, el 53% ya, ¿sí?, están relacionadas con un posible fraude. Estamos hablando de 44,549 reclamaciones, que es una cantidad importante. Ahora, si lo llevamos eso a los adultos mayores, estamos hablando que esta cantidad para adultos mayores representa el 34%, es decir, de 60 y más nos han llegado 15,177 reclamaciones, sí, con una variación con relación al año anterior de un 26% aproximadamente, sí, cuando en estas fechas estábamos recibiendo 12,000. Entonces, sí ha ido creciendo, sí, en adultos mayores. En general ha crecido, pero en adultos mayores siempre como que hay más hazaña, pero sobre todo en algunos productos y sobre todo en algunas causas. Okay. Y mira, te comento rápidamente los productos, ¿no? Los productos más representativos son, por ejemplo, la tarjeta de débito, que representa el 39%, hemos recibido alrededor de 5,800 reclamaciones, y en el caso de tarjeta de crédito, es un poco inferior. Antes la tarjeta de crédito estaba por arriba de la de débito, ahora está abajo. Estamos recibiendo alrededor de 3,400, ¿sí? Es decir, es un poco inferior. Y en la parte central por la que el usuario acude a CONDUCEF, que es la causa, ¿sí?, tenemos tres causas, dos principales que se han convertido en un problema. Una, cargos no reconocidos, que representa el 37%, y estamos hablando aproximadamente de 5,600 reclamaciones, que es una cantidad importante, hablando de adultos mayores sobre todo. Y la segunda, que es transferencia electrónica no reconocida. Sí, 4,000, sí, reclamaciones, representan el 27%, está un poco por abajo de consumos, pero aquí viene un punto muy importante que se debe considerar. Por ejemplo, en el primer caso tuvimos un incremento con relación a 2022 de aproximadamente el 13%. En cambio, en transferencia electrónica no reconocida tuvimos un incremento del 76% con relación a 2022. Entonces, ¿dónde está el foco rojo? Pues rápidamente lo podemos identificar en transferencia electrónica no reconocida, sin quitar también que sigue habiendo disposiciones no reconocidas en cajero automático, que en este año hemos registrado aproximadamente 3,000 y que representan el 19%. Es decir, siguen siendo importantes, y es cuando empezó un poquito el fraude hacia los adultos mayores que asisten a un cajero
y bueno, pues se convierte en un viacrucis para ellos. Jesús, ¿y cuál es la proporción también en la recuperación de los recursos, ¿no? O de las reclamaciones, digamos? ¿Qué tanto sí logran a través de la conducta? Bueno, depende del tipo, ¿no? Es decir, si hablamos de fraude tradicional o fraude total, fraude tradicional es cuando me hicieron un cargo no reconocido y no sé de dónde proviene. Está el robo de identidad, que ya es el extremo, pero que no es tan grande el número, y está el fraude virtual, ¿no? Que es donde tenemos el mayor incremento, ¿no? Si se refiere a un fraude tradicional, estamos hablando que nuestra recuperación, te lo manejo promedio, es del 40%, que salen favorables 44%. Si es un fraude virtual, que es eso, la cuestión por la que debemos cuidar esta parte, estaríamos hablando de un 33 a un 35%, hay una disminución, porque es mucho más complejo, incluso para el propio banco poder saber a través o la manera en que se llevó a cabo esto, ¿no? Y que muchas veces, como es engañado el usuario, y entonces ahora sí que te lavan el coco y tú empiezas a dar información y ellos empiezan a transferirte tu dinero, entonces el banco dice, oye, pues tú también proporcionaste esa información, ¿sí? No es que no se puedan ganar esas cosas, pero finalmente sí se convierte en un problema importante. Porque por un lado dices, bueno, el usuario lo engañaron, no importa la edad, proporcionó información, pero tú también como banco debes tener medidas, ¿no? Ahí te va una medida, tú, ¿cuánto te gusta que saques en efectivo semanalmente? 2,000 pesos, supongamos. Y eso lo haces cada semana. Cuando a lo mejor de repente ves una pantalla y dices, pues me la compro, ¿no? Vale 6,000. Entonces el banco a lo mejor te autoriza. Pero de repente imagínate que empieza una ráfaga y que diga el banco, bueno, pues ella nunca ha hecho una ráfaga de este tipo. Es ahí donde deben bloquear el producto. Muchas instituciones lo hacen, pero hay bancos que sí toman esa seguridad y hay otros que apenas están implementando eso. Entonces eso es importante, sí, porque ayuda muchísimo a detener. A lo mejor sí te hacen un cargo, pero entonces no fue el más importante y esta ráfaga se pierde, ¿no? Claro. Jesús, y aquí llegamos a un punto importante que es, ¿qué puede hacer alguien que ha sido víctima? Y sobre todo pensemos en adultos mayores que en algunas ocasiones, por supuesto, pueden ser acompañados por sus familiares, pero ¿cuáles serían los pasos a seguir, tal cual, para poder primero denunciar esto y luego pues tratar de recuperar sus recursos? Mira, lo más importante es no proporcionar información. Segundo lugar, tú lo decías, si es posible acompañarnos de una persona, pero no solamente los adultos mayores, cualquiera debemos tratar en la medida de lo posible de acompañarnos de alguien, ¿sí? Como que son dos puntos importantes, pero bueno, detecto que me hicieron un cargo o me hablaron, a lo mejor apócrifamente, a lo mejor me hablaron realmente, ¿sí? Lo que tengo que hacer es colgar y hablar a la institución financiera y ahí doy yo el primer paso. Reporto y al mismo tiempo reclamo porque no reconozco ese cargo. Y entre más rápido lo haga es mejor. Okay. ¿Qué herramientas me sirven? Bueno, pues me puede servir la alerta, ¿sí? Que algunos bancos ofrecen, que si yo no tengo esa alerta, llamo a mi banco para que me la implemente, ¿sí? Otra cosa importante y que pasa con los adultos mayores y que nos dicen, no, es que los adultos mayores no entienden de tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que más bien a veces es temor porque estamos acostumbrados a alguna cuestión de tipo tradicional, ¿sí? Bueno, es bueno tener la app, sí es bueno, porque si te hablan por teléfono de pronto y te dicen, te estoy haciendo cargos no reconocidos y tú checas en tu app, ¿sí? Y dices de pronto, oye, pues no me están haciendo ningún cargo, pero de todas maneras puedes bloquear ahí tus productos y llamar a la institución financiera, ¿sí? Entonces siempre el primer paso es, si tú detectas algo, llamar a la institución financiera. Si eres de los que pues eres más tradicionalista y te esperas al estado de cuenta, en cuanto te llega, revisarlo, que es algo que no hacemos tampoco, y de inmediato acudir a la institución o llamar a la institución y decir, no reconozco este cargo. Entre más rápido, es muy probable que se solucione el problema. Porque ya cuando hay una ráfaga, queda en entredicho, ¿sí? Y se puede ir hasta juicio, ¿no? Entonces, tratemos siempre,
eso es una cuestión de control, ¿no? Y en ese sentido lo que hacemos como Conducef es dar educación financiera, dar tips para poder ayudar a este grupo de personas y a todo el público en general, desde luego. Claro. Y ya en un caso más complicado, Jesús, cuando hicieron, por ejemplo, justo al inicio del programa presentamos un caso en el que la persona hizo la transferencia, ¿no? Por engaños, por supuesto. ¿Qué es la recomendación, Jesús? ¿Que vayan a la Conducef, que vayan a la Fiscalía? ¿Cuál sería ahí como Mira, el proceso? el primer paso que debe hacer una persona es primero reportarlo a la institución. Muy probablemente la institución, como es una transferencia, iba a decir la institución, pues yo creo que tú la estás haciendo, entonces va a salir negativo. En ese momento, pues acudir a la Conducef, levantar tu reclamación, ¿sí? La puedes hacer en línea, la puedes hacer presencial, ya no se necesita cita, pues llegar a la Conducef, levantar tu primera queja, se le va a preguntar a la institución, digamos que es una parte amigable, se le pregunta a la institución, puede ser que salga favorable, pero si no sale favorable todavía puedes presentar una reclamación formal en contra de la institución, donde se va a llevar a cabo una junta de conciliación, está el usuario, la institución, el conciliador de Conducef, que trata de que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues de ahí, si la institución rechaza, todavía el usuario puede pedir dos cosas. Uno, un dictamen técnico, si es legalmente procedente, se le otorga, que es una opinión técnico-jurídica de la Conducef, para que cuando vaya a levantar su demanda a los tribunales, el usuario, pues se anexe, digamos, y el juez, pues, lo tome como referencia. No es definitivo, lo toma como referencia nada más. La otra es que también damos el servicio de defensoría, y bueno, pues podría ayudar a algunas personas de la tercera edad, sí, gente que tiene bajos recursos, se hace un estudio socioeconómico y de esta manera podemos ayudar a este grupo. Y ahí ya me recomendarán, porque sí es delicado esto, ¿no? Me recomendarán si demando o no demando. Por ejemplo, un caso de robo de identidad, a lo mejor tú llegas con un cargo o que te hablaron que tienes un crédito, dicen a lo mejor te robaron ya la identidad. Entonces, ahí verificamos tu reporte de crédito especial y si ves algo junto con el usuario le dices, no, pues yo creo que sí, tienes que levantar una denuncia, pero tú sabes que la implicación no solamente va sobre el producto financiero, va sobre que te pueden sacar un pasaporte, una licencia y lo peor, porque podrías estar muy feliz y decir, ay, me abrieron una tarjeta y me depositaron 20 millones de pesos. Pues tú sabes que no, porque te va a buscar el SAT y entonces va a decir tú estás lavando dinero. Entonces, de inmediato hay que levantar eso porque queda como antecedente y eso protege a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos estar muy pendientes de nuestros productos financieros. Echarles un ojo de vez en cuando, ¿no? Una vez al día o cada 2 días para ver que realmente no tenga un cargo, que realmente no se vea algo raro. ¿Por qué? Porque siempre lo dejamos todo para el final. Eso es parte de la educación o de la falta de educación financiera. Hay gente que no checa su estado de cuenta, hay gente con la cruda de todo lo que compró en el mes, agarra y dice, y lo tira completito, ¿no? Cosa que es malo, porque también van datos personales y financieros. Entonces debemos ser cuidadosos con nuestra información, debemos cuidarla. Pero eso es información personal, ¿no? Sí, esa información personal yo creo que es fundamental. No se la puedes, digo, salvo que sea completamente indispensable, va a sonar rudo, ¿sí? Pero pues creo que ni a mamá, ni a papá, ni a mis hermanos, ¿no? Es personal, ¿sí? Y salvo que tengas una emergencia o que no puedas tú acudir o moverte por alguna razón, ¿sí? Entonces, bueno, te puede ayudar el de mayor confianza, que tú le tengas confianza. Pero mientras no compartas tu información con nadie, que eso es lo que ha estado desafortunadamente sucediendo. Y dejar de confiar en estas llamadas telefónicas que nos hacen, no creer, escuchamos, colgamos y de inmediato hablamos. Tan fácil como voltear tu tarjeta y decir, aquí está el call center. Yo sé que cuando hablas a la institución, porque cuando te hablan estos delincuentes, ¿qué es lo que hacen ellos? Uy, te tratan como rey, te solucionan el problema. Y cuando hablas al call center de la institución, apriete 1, apriete 2, apriete 3 y apriete 4 para regresar al menú. O sea, y sí llega a ser estresante, pero preferible a que te roben tu dinero. Completamente. Jesús, ¿en dónde pueden acudir para
educación financiera o para atención también jurídica, asesoría jurídica? Mira, tenemos una página, nuestra página es conducef.gov.mx. Aquí pueden encontrar toda esa información, tanto la parte jurídica de cómo levantar una reclamación. Puedo levantar una reclamación en línea, puedo quejarme contra un despacho de cobranza. Tengo toda la información de educación financiera que estamos comentando, información dirigida a adultos mayores, incluso tenemos una guía para adultos mayores. Sí, tenemos mucha información, sí, que puede ayudar a que, bueno, pues ellos puedan conocer un poquito más de la administración, porque tienen que desarrollar nuevamente sus capacidades financieras. Ganabas, tenías un sueldo, te jubilas y viene una disminución en tus recursos, pues tienes que aprender nuevamente a administrarte, ¿no? Y también pues el uso de la tecnología, que aquí lo ponemos un poquito en esta guía, ¿no? También mencionar finalmente que hace un año se hizo junto con la ABM, sí, un decálogo de puntos que algunas instituciones se han estado uniendo, ¿sí? Se han estado adhiriendo a esto, y que tiene que ver un poquito con el trato, con que no se discrimina al adulto mayor, con que la gente, sí, pues algunos incluso pudieran tomar alguna capacitación para saber tratar al adulto mayor, que se les explique de forma sencilla el producto o servicio financiero que están contratando, ¿no? Que también ellos apoyen en disminuir esa brecha tecnológica que tenemos, ¿sí? Por miedo o porque no le entendamos, ¿sí? En mi caso es por miedo a veces, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos, hasta los jóvenes te sale algo nuevo y dices, qué aprieto, ¿no? Entonces, vaya, un poquito, eso es lo que se quiere, que los bancos adhieran a esto, pues para que se les dé un trato diferente, ¿no? Y para que justamente se les pueda explicar, se les pueda orientar, ¿sí? Con educación financiera práctica y que no caigan en este tipo de situaciones de las que estamos hablando y que desafortunadamente han crecido. Jesús, en esto que estás mencionando me parece muy relevante que recibimos muchos casos en los que los adultos mayores advertían una posible colusión, complicidad con funcionarios de los bancos, ¿no? ¿Qué hace la Conducef ahí para decirles a los bancos justamente, y que además no solamente es con los adultos mayores, ¿no? Hemos visto también otros casos de robos. Claro. ¿Qué tanto puede hacer la Conducef? ¿Qué tanto han hecho los bancos? Claro. Bueno, con los bancos se acerca uno y nosotros nos acercamos, sí, presentamos una serie de información de cuál es su comportamiento estadístico para que ellos tomen medidas. Ahora, esto que comentamos, sí, no necesariamente proviene, ojo, de los bancos, porque a veces dicen, es que el banco, es que el funcionario. Yo no digo que no pueda existir esa posibilidad, claro que puede existir, pues nadie es santo en esta tierra, pero lo que es cierto es que muchas veces sucede que las personas se van a instituciones financieras, o no son instituciones, son empresas, ¿sí?, fraudulentas, que no están legalmente autorizadas, que no son instituciones financieras. El problema es que si a nosotros nos llega un caso de algún tipo de extorsionador, de estos gota a gota o crédito express, nosotros no los podemos atender. Ojo, sí los podemos orientar para que levanten su denuncia. ¿Sí? Si notan en cualquier parte que un ejecutivo de un banco hay algo raro, pues que de inmediatamente llamen a la unidad de atención a usuarios o que nos llamen a Conducef para que nosotros los podamos orientar. Pueden entrar a nuestra página. Al momento que entran a nuestra página tenemos un chat en línea. Aparece enseguida y tú puedes hacer la pregunta que quieras y ellos te van a orientar. Te contestan enseguida. Sobre todo eso. Jesús, pues muchísimas gracias nuevamente por todo esto que nos compartes y sobre todo por la labor de la Conducef. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Para nosotros, de verdad, este programa para nosotros representa la difusión y el apoyo para que los adultos mayores no sean víctimas de fraude. Muchas gracias, Jesús. No, al contrario, muchísimas gracias. Cada día, en promedio, 47 personas adultas mayores también piden apoyo jurídico o emocional al Consejo Ciudadano, y el principal motivo es recibir orientación por casos de extorsión o fraude. Y si tú también quieres solicitar apoyo para denunciar, puedes llamar al número del Consejo Ciudadano.
al 55 55 33 55 33, en donde te pueden ofrecer orientación especializada las 24 horas, los 365 días del año, o puedes entrar al chat en su página de internet. Además, en la siguiente cápsula te decimos qué puedes hacer si recibes una llamada de un supuesto banco. ¿Qué hacer si recibes una llamada de fraude de un supuesto banco? Mantén la calma y no proporciones información personal. Si te preguntan, ¿con quién hablo?, responde siempre, ¿con quién quiere hablar? No les creas si te llaman para decirte que ganaste un premio o te ofrecen un crédito o te informan de movimientos sospechosos. Cuelga la llamada y comunícate con tu banco al número de atención a clientes, que aparece en la parte posterior de tus tarjetas. Jamás hagas movimientos bancarios, transfieras dinero de una cuenta a otra o pagues para que te otorguen un préstamo o premio. Finalmente, denuncia el número del que te llamaron al 088. Para más información, llama al Telinai 800-835-4324. Otra de las modalidades es la extorsión telefónica. Según los testimonios que recabamos, los delincuentes hacen llamadas para decir que tienen secuestrado a algún familiar, se hacen pasar por algún familiar en problemas o afirman pertenecer a un presunto grupo delictivo y te tienen vigilado. En este tipo de casos utilizan la violencia psicológica para lograr que los adultos mayores e incluso cualquier persona que responda al teléfono haga depósitos o transferencias de dinero. Pero regularmente esas llamadas son al azar. Por eso lo más recomendable es colgar inmediatamente, llamar a tu familiar o avisar lo ocurrido a las personas de tu confianza para primero recobrar la calma. También puedes denunciar el número del que te llamaron al 088 de la Guardia Nacional. Ahí también podrías conseguir asesoría para denunciar ante el Ministerio Público en caso de haber sido víctima de un delito. La Guardia Nacional también lanzó la campaña de prevención de fraudes cibernéticos en adultos mayores con estas 3 recomendaciones. Activa el bloqueo de acceso a tus dispositivos móviles y aplicaciones bancarias. Recuerda que los bancos nunca solicitan datos personales por teléfono, mensajería instantánea o correos electrónicos. Apóyate de un familiar o persona de confianza para aprender a usar las aplicaciones bancarias. Incluso de acuerdo a los casos que recabamos, también agregaríamos un par de recomendaciones más, porque ha ocurrido que cuando los adultos mayores acuden al cajero, se les acercan personas para supuestamente ayudarles, pero en realidad les cambian las tarjetas. Por lo tanto, es mejor que no aceptes ayuda de desconocidos. De preferencia, que te acompañe algún familiar para retirar dinero. Y no entregues tu tarjeta bancaria a desconocidos, ni el número de NIP, la fecha de vencimiento o los dígitos de seguridad, ni ningún otro dato relacionado a tus cuentas. No se trata de ser paranoico ni vivir en desconfianza de todos, sino solo tomar ciertas precauciones. Y aún tenemos mucha más información que compartirte sobre este tema, por eso es que seguiremos hablando de este tipo de estafas en la siguiente emisión. Pero y si te perdiste algo de la información que te compartimos hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.